Wow. Y como digo, cada domingo los extraño, mucho. Extraño ver a nuestra gente, a nuestra familia. Siempre me tomo unos minutos para hablarle a nuestra familia, a nuestra gente. Los extraño mucho, de corazón. Y esta semana vamos a tener novedades para nuestra gente, para los de la familia, digo, los que son miembros activos de River. Vamos a tener novedades en cuanto a esta ayuda que comenzamos. No voy a ocupar mucho tiempo, va a ser rápido, pero hemos decidido comenzar un proyecto llamado Mi Gente, donde lo dividimos en distintas fases. Primero, creando contenidos para la red. Segundo, saliendo a dar comida a los que están en cuarentena y no pueden salir a trabajar. Aquí hay algunas especificaciones donde algunos podemos salir, tenemos permiso considerando nuestra tarea como algo esencial. Y salimos a llevar comida. La tercera fase fue que se nos unió la ciudad, ayudándonos en la logística. La cuarta fase fue no solo ayudar a América Latina, porque enviamos ayuda a 15 países. 15 naciones, no a las naciones en sí mismas, sino a fundaciones, a iglesias pequeñas que operan en esos 15 países. Lo comenzamos la semana pasada, a mediados de la semana pasada, ya enviamos la mitad y vamos a enviar la otra mitad, Dios mediante, mañana lunes. Así que queremos que esas iglesias puedan salir a dar de comer, abastecen barrios, ciudades. Ya empezamos a recibir esta mañana de domingo, ayer sábado, las primeras fotos de los países que ya lo están haciendo. Y eso incluye la mayoría, los que pudimos contactar, los que respondieron a esta consigna de que podamos enviar esta inyección financiera a las iglesias que a lo mejor no saben cómo operar, no saben cómo seguir siendo de bendición. Y como creemos que la multiplicación viene cuando damos, por eso le llamamos a esto también 12 canastas llenas, que fue lo que el Señor recogió cuando multiplicó la viandita del pequeño para alimentar a esos miles que estaban escuchándolo Él. Dadle vosotros de comer. Nosotros no somos millonarios, porque se corre el rumor por ahí si acaso estamos repartiendo la fortuna. No, la gente ve lo que hacemos y nos ayuda, se conecta con nosotros. Ustedes verán que al pie de la pantalla aparecen las maneras de sembrar, de ayudarnos a continuar. Y yo quiero en este momento orar por los corazones heridos para que se sanen. Yo quiero transmitir paz a muchas almas afligidas del otro lado y que el amor del Padre los abrigue en este invierno cruel que nos toca vivir, en esta temporada singular. Yo quiero orar durante todo el programa, durante toda la transmisión o el servicio, voy a orar por esos que están heridos. Estoy orando mucho para que Dios abrace a sus hijos y sean libres de cualquier temor y de cualquier, no solo temor, sino cualquier paranoia que puedan tener, ¿no? Yo digo siempre, ahora es cuando más tenemos que confiar en el Señor, confiar en las promesas del Salmo 91. Y quiero orar para que Dios dé ánimo a los queridos pastores, a los queridos consiervos. Hay miles de pastores, miles que como el apóstol Pablo hoy se sienten morir, otros como Elías buscan dónde esconderse y no todo está perdido. No empaque tus maletas, querido consiervo. Sé que alguien necesita oír esto. Dios no ha fallado nunca, nunca te falló, no te va a fallar ahora. Hay mucha gente opinando muy mal de algunas iglesias diciendo y ahora se les acabó el negocio y ahora qué van a hacer. Y yo creo que hay muchos hijos espirituales que no tienen que olvidarse de sus pastores. Y no estoy hablando necesariamente de mí. Hablo en todos los continentes. Es bíblico honrar y cuidar por aquellos que un día nos sirvieron pan espiritual. Y aunque hoy hay muchos que tienen las puertas de sus iglesias cerradas y muchos no tienen la tecnología para poder transmitir ni siquiera por internet, nunca han dejado de ser fieles servidores de Dios. Me conmovió esta semana algunos hombres de Dios que me escribieron diciendo: Dante, yo no sé usar internet, yo no sé ni cómo grabar, ¿nos enseñás a filmar? Porque no sé cómo pastorear a la gente. O sea, no todos tenemos las posibilidades de salir así. Y Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. Entonces, mis queridos hijos espirituales, no se olviden de esos consiervos, de esos pastores. Sé que no los pueden visitar, llámenlos si pueden, escríbanlo, diga: pastor, estamos contigo. De verdad, envíen si pueden envíen sus donaciones, sus ofrendas, porque esos hombres van a seguir alimentando los rebaños y el rebaño, y lo están haciendo. Muchos tienen posibilidades, muchos no. Convocamos a una consigna de quienes podían salir a alimentar a la gente, quienes podían ayudar. Llegaron miles con fotos. Nos costó mucho decidir porque no podemos bendecir a todo el mundo. No es que no tenemos la posibilidad, por lo menos hoy por hoy. Elegimos 15 países
pero era muy difícil, fue muy difícil decir cuál, por la cantidad de hombres y mujeres de Dios que están peleando palmo a palmo las almas, los que están luchando, y a eso les quiero bendecir. No nos detengamos en aquel que por ahí salió haciendo alguna bobería o una noticia que por ahí no es la mejor y no nos representa. Vamos a detenernos en lo bueno. Es mi humilde sugerencia, no usemos las redes ahora para hablar, viste lo que hizo aquel y aquel que está pidiendo. Ahora tenemos que apoyar a todos aquellos que predican, así como apoyamos los médicos, los enfermeros, los infectólogos, los que están trabajando, los que van a dar con el antídoto. Hay que orar y apoyar a nuestros queridos pastores y consiervos. Yo los bendigo, oro por ellos, que Dios te dé fortaleza, que Dios no te desampare. Vamos a seguir juntos. Y siempre aquí en River Arena y en este humilde servidor vas a encontrar una palabra de aliento, porque acuérdense que tenemos que llenar el cielo, no nuestras iglesias. Y no importa las denominaciones, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos todos. Así que los bendigo y gracias a los que siembran, a los que nos sorprendieron esta semana diciendo River, estoy con ustedes, a los que llamaron, gracias por el apoyo, se los agradecemos profundamente de corazón. A nuestra iglesia que nunca se olvidó de sus pastores y que dijeron, Dante, estamos contigo, estamos con ustedes, no nos olvidamos, los apoyamos. Gracias, de verdad. Ustedes saben de qué hablo. Gracias porque fueron fieles. A los que ahora mismo están viniendo acá al lobby de la iglesia y ahí están nuestros pastores atendiendo, a los que llaman a las oficinas, gracias de verdad, porque sin ustedes nosotros no podríamos ser este canal de bendición que estamos siendo para todo el mundo. Y ahora, cuando faltan exactamente 2 minutos 15 para comenzar el mensaje, el antídoto, tras estos 2 minutos que les vamos a mostrar, esto es lo que hicimos durante esta semana. Pequeño resumen, dura menos de 2 minutos, pero para que vean que la iglesia sí puede salir, por lo menos los que podemos, y ayudamos, bendecimos, para que le digas a alguien, ¿ves? La iglesia de Cristo, no importa de dónde, muchos están haciendo lo mismo, estamos tratando de ser de bendición y no creerán cómo esto ha repercutido en tanta gente que dicen el hambre no puede esperar. Entiendo lo de la cuarentena, pero tengo hambre, tengo un montón de chiquititos y esto nos conmovió realmente el corazón. Tras estos 2 minutos ya tengo el mensaje de parte de Dios. Que lo disfruten. Muy bien. Los psicólogos comprobaron algo muy curioso estudiando a los soldados en combate en la Segunda Guerra Mundial. Ellos establecieron que después de 40 días de combate continuo, los soldados de infantería se sentían emocionalmente muertos, o sea, los que andan por tierra. Y estos soldados soportaban la continua amenaza de bombardeos, ametralladoras, francotiradores enemigos, por eso emocionalmente morían antes de hacerlo físicamente. Y sin embargo, los pilotos aéreos tenían otro tipo de calma.
Los científicos llegan a la conclusión que la tasa de mortalidad en combate de los pilotos aéreos en la guerra era más alta que los de infantería. 50% de los pilotos aéreos morían en acción, pero curiosamente un 93% de ellos aseguraba sentirse feliz en las misiones, preferían ser pilotos aéreos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los pilotos aéreos tenían en sus manos el acelerador, sentían que ellos decidían su destino, y por el contrario, los soldados de infantería podrían matarlos en cualquier momento porque ellos estaban parados, corriendo, se sentían indefensos. Entonces la fórmula es sencilla. La percepción del control es lo que produce calma. La falta de control es lo que origina temor. Por eso nosotros no tenemos tanto miedo a conducir un automóvil como solemos tener miedo a volar. Porque el automóvil, aunque las estadísticas dicen que son más las posibilidades de morir en un accidente de tránsito, el automóvil depende de nuestro control si lo estamos conduciendo. Tenemos el acelerador, el freno, el embrague, no sé, la palanca de cambios. El avión uno se sienta junto a una ventanita o junto al pasillo y uno no tiene la menor idea qué está haciendo el piloto, entonces, o el comandante. Uno no tiene el control. Pero uno no necesita una guerra para demostrar esta fórmula. Un grupo de investigadores alemanes descubrió que un embotellamiento de tránsito, un trancón, como le dicen en algunos países, triplica las posibilidades de un ataque cardíaco. Y tiene sentido, porque una congestión de tránsito es la pérdida del control máximo. Uno no puede hacer nada. Quieres ir hasta el aeropuerto o quieres ir al centro y quedas varado ahí. Y entonces el estrés y la preocupación aumenta a medida que disminuye la percepción del control. Entonces uno dice, bueno, si tengo el control estoy tranquilo, pero ese control también es un impostor cruel, porque alguien puede acumular, no sé, millones de dólares o de euros y perderlos en una enfermedad. Uno puede decir, tengo todo bajo control porque tengo ahorros, pero viene una enfermedad y se pierde todo. Un fanático de la salud puede comer solo nueces, lechuga orgánica, vegetales, y un día le descubren que tiene cáncer o que tiene un virus. Por eso las personas más estresadas son las adictas al control. Porque mientras que más intentan controlar el mundo, más se percatan que no pueden. Entonces no podemos tomar el control porque el control no nos corresponde. Y la Biblia tiene una idea mejor. Las Escrituras tienen una idea mejor respecto al control. Dice, en lugar de buscar el control absoluto, renuncia a él. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedes tener el control, pero sí necesitas confiárselo a Dios. Entender la soberanía de Dios tiene mucha importancia en el tratamiento de todas las preocupaciones. Y muchas veces la preocupación es la consecuencia de cómo percibimos el caos. Si uno se siente que es víctima de fuerzas invisibles, aleatorias, que no podemos controlar, nos preocupamos más. Y esta pandemia que estamos viviendo es algo, voy a decir una obviedad, pero es algo que no podemos controlar. Humanamente no podemos controlar. Nos levantamos a la mañana, encendemos el televisor con las noticias o miramos en el celular y nos damos cuenta que no podemos controlar nada. No podemos controlar el contagio, sí podemos obedecer las leyes gubernamentales o del Ministerio de Salud, guardarnos en casa para que baje la curva de contagio, pero aún así tenemos la percepción de que no es algo que nosotros podamos arbitrariamente decidir. Al cierre del libro de Génesis, Dios había escogido un pueblo pequeño e insignificante para convertirlo en una nación grande. Así que para que ese pueblo sea testimonio a todas las naciones, Dios lo llevó a lugares que estaban más allá de su control. Aisló a Israel en el desierto porque era para que sepan que Dios era su única fuente de vida, cuidó cada una de sus necesidades. Israel no tenía control sobre su supervivencia. No podían controlar la disponibilidad de comida, no podían guardar comida. Para los que no conocen la historia, si guardaban comida, que era un maná que caía del cielo, una suerte de comida que el Señor les daba de alimento con los nutrientes que ellos necesitaban, si querían guardarlo se ponía pútrido. No lo podían ni siquiera guardar. Tenían que comer en el día y si alguien decía, no, estoy guardando para frizarlo, Dios les respondía, ¿pero qué? ¿No creen que yo mañana voy a volver a ser fiel? O sea, no podían controlar su destino más que el hoy. No tenían brújulas, no tenían mapas. ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a beber? ¿En qué dirección ir? ¿Por qué querría Dios tener control de un pueblo? ¿Por qué insistió en su confianza total sobre todas las cosas?
es porque solamente Dios conocía el camino, solamente Él conocía el futuro. Y díganme si es lo que nos está pasando hoy. Israel vivía en situaciones que no podía controlar. Enfrentaron en el desierto tribulaciones que no podían entender. Pruebas que estaban más allá de la fuerza que tenían para sobrellevar a veces. Pero que sin importar lo que deparara el futuro, ellos terminaron diciendo, Dios nos ha librado y nos va a librar otra vez. Dios fue fiel y va a seguir siendo fiel, ¿no? Entonces es posible que te toque pelear contra los vientos de la escasez ahora. Yo soy consciente. Esto hace 3 semanas atrás era otro panorama diferente. Yo sé que hay muchos ahora peleando con la escasez. Algunos porque perdieron su empleo, el gobierno no los respalda, hay cantidad de gente indocumentada, gente que no tiene papeles en España, en Europa, en Italia, aquí en América Latina. Otros que literalmente no consiguen alimento, no consiguen los insumos básicos aunque tuvieran para comprar. Así que yo sé que hay muchos ahora luchando contra la escasez, pensando qué va a pasar mañana. Y sé que más de una ocasión han dicho esta semana, ¿y si esto se extiende? ¿Y si esto dura? ¿Y si esto dura 2 meses más? O tal vez eres de los que lucha contra una enfermedad, porque el virus de alguna forma tocó a seres queridos y te sientes tentado a oprimir el botón no de una guerra nuclear, sino del control. Porque el descontrol lo que produce es olas de ansiedad. Quien le da el control a Dios es una persona calmada. Y yo digo siempre, lo dije la semana pasada, hay mucha gente que nos está observando a los que tenemos al Señor. Y toma nota. Quien cede el control a Dios en este momento piensa con claridad, contagia la calma. Entonces tienes que ser, yo te aliento a que seas de los que dicen, sabemos que vamos a salir de esta, se va a terminar. Yo animo a los queridos consiervos a que sean líderes que enfrenten el reto, que reconozcamos que es una situación difícil y que digamos, sí, son tiempos duros, pero vamos a superarlos. Transmitir calma no significa ser un superficial que no ve lo que está ocurriendo, un pusilánime que se esconde, no, transmitir calma. En esta temporada yo he tenido muy presente cuando Jesús le predicaba a la multitud, lo hablaba recién, cuando mostramos las imágenes de lo que estamos haciendo aquí en la ciudad donde Dios nos plantó. La palabra dice que cuando alzó Jesús los ojos, vio una gran multitud y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Los discípulos dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y yo he leído tanto ese pasaje bíblico esta semana, porque en esa ocasión no lo llamaron maestro a Jesús. Generalmente decían, maestro, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Maestro, cuéntanos de tu padre. Pero acá, que faltaba comida, no lo llamaron maestro. No le presentaron una sugerencia. Le dijeron lo que tenía que hacer. Control. Tú tal vez en casa no estás enfrentando 5.000 barrigas hambrientas, pero estoy seguro que esta pandemia a lo mejor te dejó sin trabajo y el gobierno ya te dijo que no te va a dar nada porque te falta documentación, porque no aplicas, no sé, no calificas. O quizá un ser querido tuyo parece que está contagiado y no puedes ni siquiera ir a visitar a tu papá o a tu abuelo. O la cuarentena esta te hizo notar que te casaste con un cónyuge irritable. Y tú decías, no pensé que nos llevábamos tan mal hasta que nos tocó estar una semana entera bajo el mismo techo sin salir. O tal vez notaste en estas semanas que tus hijos no son tan angelitos cuando se trata de estar encerrados. Por un lado tienes un problema y por otro lado, como los discípulos, una cantidad muy limitada de paciencia, de sabiduría, de energía y de tiempo. O sea que lo que tienes dista mucho de lo que realmente necesitas. Tienes suficiente para llenar un vasito de tequila, pero tú necesitas llenar un barril. Por eso sientes que no tienes control, porque ahora no hay cuentas que alcancen. Y esa es una de las maneras que Dios tiene para llamarnos la atención. ¿Cómo? Quitándonos el control de nuestras vidas. Como hacen algunas esposas con sus maridos, que les quitan el control al marido para que las escuche y las vea. Quitándonos el control, pero no el control remoto, el control que queremos tener de nuestra vida es la manera que Dios a veces tiene para llamarnos la atención. Cierta vez un predicador amigo fue a predicar a un grupo de pastores y yo pienso que los pastores somos el peor público para que nos prediquen. Yo me ha tocado estar en algunas convenciones pastorales como orador. Prefiero 10.000 ateos y no 100 pastores, porque somos complejos. Noten que es una autocrítica,
Los pastores se sientan a veces como nos sentamos como diciendo lo sabemos todo, a ver qué me va a enseñar este. Y a veces estamos más distraídos que si fuéramos un grupo de incrédulos. Y este predicador que conocí hace unos años pensó que tenía que llamarles la atención de algún modo porque cada pastor estaba en su mundo. Y esto es lo que dijo. Hay dos cosas que me molestan muchísimo. Dijo, la primera es que allá afuera están muriendo miles de almas sin Cristo y a ustedes les importa un carajo mientras tengan dinero y recursos y templos llenos. Y lo segundo que me molesta es que la iglesia es tan hipócrita que en este momento ustedes están más escandalizados porque dije carajo tras el púlpito que por los miles que se pierden allá afuera. Y obtuvo la atención del público, claro, como acabo de obtener la tuya ahora. Lo diré otra vez, la gente se escandaliza más por una palabra que a lo mejor no es tan conveniente decir que por las miles de almas que se pierden. Así de hipócritas somos, aunque esa palabra signifique el palo más alto de un barco. Una de las razones por las cuales Dios permite que la adversidad llegue a nuestras vidas es para captar nuestra atención, como sea que tenga que hacerlo, como sea que tenga que llamar la atención, aunque a veces nos toque la hipocresía o la pseudosantidad. Y a veces quedamos atrapados tan fácilmente en nuestras propias actividades que perdemos de vista a Dios. Y Dios nos tiene que llamar la atención. Nos enfocamos en nuestras metas, carreras, familias, iglesias, y el resultado es que perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Y Él sabe, yo estoy convencido que Dios sabe cuándo planear una interrupción, cuándo mover el corazón de los mandatarios para que ordenen una cuarentena. Y tú estarás diciendo, a ver, ¿y no hay otra manera que Dios capte nuestra atención? Y yo te lo voy a responder con una pregunta o con algunas. ¿Cuántos sermones hemos escuchado, los que ya tenemos a Cristo, consciente de lo que el predicador está hablando, que se aplica a nosotros y luego no hicimos nada al respecto? ¿Cuántas veces Dios nos llamó a orar? ¿Cuántas veces dimos testimonio de algo que nos impactó y se encendió el deseo de buscar a Dios y tener normas más altas de santidad? Y apenas salimos de la iglesia, nos inunda un interés terrenal que barre con todos los planes e intenciones. A veces se requiere más que un mensaje para captar nuestra atención. ¿Cuántos de nosotros pasamos al altar de una iglesia para hacer un pacto nuevo y después los avatares de la vida, el trajín cotidiano nos hizo olvidar que pasamos y prometimos? Alguien dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita a través de nuestros dolores. Y este momento es Dios con un megáfono, despertando un mundo sordo. ¡Vuelvan a mí! No hay otra manera de entender lo que está pasando. Porque cuando todo está bien, tendemos con facilidad a asumir un estado de confianza, de superioridad. Y para empeorar las cosas, empezamos a confundir a veces nuestro bienestar con nuestro estatus espiritual. Creemos que como no pasa nada malo, erróneamente asumimos que todo está bien. Pensamos que bondad es ausencia de maldad necesariamente. Y yo creo que cualquiera que haya trabajado en el área de evangelismo sabe lo que estoy hablando. Es casi imposible para un incrédulo que carece de problemas, que lo presionen a que sienta la necesidad de un Salvador. Cuando todo marcha bien, ¿por qué echarlo a perder pensando en Dios? ¿Por qué hay que pensar en la muerte? ¿Por qué hay que preocuparse por el mañana? Yo veo ahora cómo la gente nos recibe cuando llegamos con alimentos. De hecho, son una tierra fértil para predicar, de lo que querramos predicarle. Pero el mismo hombre o mujer, después que experimentan una adversidad, no es lo mismo, la actitud cambia si nunca la hubiesen experimentado. Lo que era de poco interés ahora se convierte en el único interés. Y de pronto Dios tiene toda la atención. No como hizo mi amigo el predicador, claro. Dios nos llama la atención a veces de un modo más sutil. Y esa sutilidad viene en forma de pandemia. Dios permite que venga en forma de crisis, de sequía financiera. Porque la adversidad, mi querido, pone de rodillas al más fuerte y al más terco. Hace que aflojemos nuestros lazos con aquellas cosas que son de poco valor y hace que nos aferremos fuertemente a Él. Es muy raro que ignoremos lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros, los que tenemos a Cristo, sufrimos por falta de información. Lo que nos hace falta es la disposición de obedecer. Yo no creo que haya gente que ahora esté diciendo, yo no sé lo que Dios quería con mi vida. No, Dios utiliza la adversidad
para llamar mi atención. Rara vez es con el propósito de decirme algo nuevo. A mí Dios estos días no me ha dicho nada nuevo. Me llamó la atención por cosas que di por común. Me llamó la atención por cosas que ya me había dicho. Porque por lo general es para recordarme algo. Ya sea porque lo he olvidado o porque a propósito he decidido ignorarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Quién no conoce la historia de Jonás desde la escuela dominical? Dios empleó la adversidad para volver a dirigir su atención hacia la misión que le había asignado en un principio. Y dice las Escrituras que mientras Jonás estaba en el vientre del pez, luchando por su vida, se acordó. Y dijo, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, dice Jonás 2:7. Los que siguen a ídolos o a vanidades ilusorias, abandonan a Dios. Yo voy a ofrecer cantos de gratitud, dijo Jonás. Cumpliré las promesas que te hice. Eso lo hace en el vientre de un pez. Jonás rededicó su vida al Señor. ¿Por qué? Decidió obedecer a Dios porque en el vientre del pez se le dio una dosis de realidad. Y ahí, entre algas marinas y jugos gástricos, fue sincero. Y yo creo que a veces nosotros como Jonás no le dejamos alternativa al Señor. Y me pongo de ejemplo, de verdad. Yo no estoy hablando de los demás sin ponerme como primer ejemplo. A mí Dios me llamó la atención por muchas cosas estas semanas. No tengo prejuicio de que alguien diga, ahora cambiaste el mensaje. Sé que no lo cambié. Los que me siguen hace años escuchando nuestros sermones saben que siempre he hablado de esto, pero no tengo problema, no tengo prejuicios en redireccionar mensajes, porque Dios me llamó la atención. Estamos en el proceso de ordenar prioridades y posiblemente Dios quiera mejorar su relación contigo durante este tiempo que tienes encerrado en casa. Cualquiera sean las circunstancias, yo quiero que descanses sabiendo que Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Me encantaría que lo repitas. Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Dios nos reordena, Dios nos vuelve a las bases. Y la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Es una pregunta que yo le hago mucho al Señor esta semana. ¿Qué va a pasar con la iglesia? A mí me parece torpe intento de tener esta revelación o es lo que yo creo. A mí me parece que muchos cristianos durante muchos años luchamos con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor y su aceptación a través de nuestras buenas obras, otra vez queriendo tener el control de nuestra santidad. Y el control no lo podemos tener, ni siquiera de eso. Pero sospechamos en algún rincón de la mente que mientras que más hacemos para Dios, Él más nos va a amar. Esa es la gran falacia del Evangelio por años. Nos han dicho que si somos una persona buena y moral, aumentamos nuestras posibilidades de ir al cielo. De allí que se dividen las congregaciones, los que tienen la sana doctrina, la recontrasanísima doctrina, la re ultra hiper macro extra mega sana doctrina que es más sanísima que la anterior. Eso ocurre porque nos movemos con la suposición que si puedo hacer un poco más para Dios, voy a tener el control para que Él me ame y me acepte. Y esa forma de pensar nos lleva a creer que la libertad siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Por años hemos sido así. Yo nací en una iglesia cristiana. Y siempre nos decían más células, un templo más grande, más ofrenda, una familia más perfecta, hijos ejemplares. Y el problema es que algunos con mucho esfuerzo, queriendo tener el control de su propia santidad, alcanzan una meta y la barra de logros sigue subiendo. ¿Y de quién es la culpa? De nosotros los ministros que siempre estamos subiendo esa barra un poco más. Lo que pasa es que siempre que ponemos nuestra fe en nuestra religión o en lo que creemos, y no en el Dios viviente, eso es un ídolo. Es un error sutil, pero fatal. Yo tengo un mensaje titulado La idolatría de servir a Dios. Los que por años pensamos que el control para que Dios nos siga amando es servir a Dios. Y el asunto es que la religión tiende a detectar las inseguridades con las que luchamos y nos seduce. Y entonces nosotros nos dejamos seducir por ese control de decir yo voy a ser santo porque yo me voy a vestir de tal manera y yo voy a hablar de otra tal manera. Y el ídolo de la religión nos susurra, si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, entonces, solo entonces estarás seguro de ir al cielo. Entonces lograrás que Dios te ame. O al menos si haces todo eso, Dios te amará un poquito más. Y Jesús le señaló esa misma falacia a su amiga Marta
un día que las visitaba a ella y a su hermana María. Aparentemente, ustedes conocen la historia, la mayoría. Marta estaba tratando de encontrar su identidad teniendo el control, en lugar de simplemente estando con el Señor, como su hermana María. Y yo tengo la tendencia, confieso, ante millones de conectados, yo tengo la tendencia a hacer lo mismo que Marta. Yo no me voy a hacer que tengo el corazón de María. Yo soy un adicto a hacer también. Y siempre tengo que reconocer que me dejo engañar por la mentira que Dios se complace más conmigo cuando estoy haciendo algo por Él en lugar de cuando estoy con Él. Me ha costado mucho, años de religión. Ustedes saben que la cautividad mental no sale de un día para otro. Y cuando yo pienso de esa manera, corro el peligro de convertir el servir a Dios en mi ídolo. Y ahora que hay cuarentena, y ahora que yo, como la mayoría de los predicadores, no podemos predicar convencionalmente, que la gente nos repita cosas y verle la cara a todos, a veces podemos llegar a sentir que no estamos haciendo nada. Caemos muy fácilmente en ese modo de pensar en que la iglesia sea más importante que Cristo. Cuando el ritual llega a ser más importante que la relación. Así que nos montamos en una suerte de cinta fija, esas que son para correr y bajar de peso, que está buena si es para bajar libras o kilos, pero cuando es una cinta fija espiritual es terrible, es mortal, porque corremos, y mientras más corremos en la religión y haciendo y teniendo 3 servicios por semana y 5 reuniones de oración y células y evangelismo, y mientras más corremos, más exhaustos nos sentimos. Y todos los días nos preguntamos, anhelamos y deseamos haber hecho algo más. Pero es triste y es innecesario, porque en esto también queremos tener el control, y esta pandemia nos ayuda a saber, a los ministros, a las iglesias, a los congregantes, que tampoco tenemos el control. La verdad, la realidad es que lo que tú haces con Jesús siempre fue más importante que lo que haces para Jesús. Lo que haces con Jesús siempre fue más importante que lo que haces para Él. Es como pasa ahora con nuestros hijos. Muchos papás hacemos mucho para nuestros hijos. Les pagamos los zapatos, la ropa, el colegio, los libros, el estudio. ¿Cuántas cosas hacemos para nuestros hijos? Pero muchos padres ahora están encerrados con sus hijos y no saben nada, no saben qué hacer con ellos. No tienen relación. Claro, si algunos los vieron crecer durmiendo. Se iban a la mañana, estaban durmiendo. El papá volvía a la noche y estaban otra vez durmiendo. Entonces son hijos que proveyeron para los hijos, pero que pocas veces estuvieron con ellos. Y con el Señor pasa igual. Muchos de nosotros sabíamos servir a Dios, pero muchos no saben estar con Dios. Y por eso a veces la frustración, porque no sabemos qué hacer con Él, no sabemos orar si nos quitan la manera religiosa de hacerlo. Aquí han tenido que verse los verdaderos adoradores. Hay gente que solo adoraba acá los domingos y no sabe adorar en su casa solo, y el Señor anhela esa oración privada, que no viene del contagio necesariamente. Hay gente que solo agarraba la Biblia si la agarraba los domingos, y ahora tiene que recurrir a las Escrituras en casa, porque siempre sirvió, trabajó para Jesús, pero nunca estuvo con Él, o pocas veces. El libro de los Hechos es una rica fuente de perspectiva sobre la lucha de la iglesia primitiva con eso de convertir la religión o el servir a Dios en un ídolo. Porque a veces con frecuencia olvidamos que la mayoría de los primeros cristianos eran personas religiosas antes de seguir a Jesús, la mayoría. Y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando costumbres religiosas de la fe judía. Y cuando se convierten al cristianismo, prometen seguir la senda de Cristo. Muchos de ellos mezclan sus costumbres, sus costumbres judías a un nivel malsano. Muchos de ellos, por ejemplo, en Hechos 15, literalmente Hechos 15, nos da un poco el panorama de lo que pasaba. Literalmente dice: entonces algunos enseñaban a sus hermanos, si no os circuncidáis conforme la ley judía, conforme Moisés, no podéis ser salvos. Esto lo enseñaban después de que Jesús había pasado por la cruz. Después de que Jesús había dicho que Él era el único camino hacia Dios. Entonces dice las Escrituras que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con ellos y una contienda no pequeña, dice las Escrituras, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén para tratar esta cuestión con los ancianos. O sea,
Sabían que Jesús era el único camino. Decían, sí, sabemos, Jesús nos enseñó que solo hay que creer en Él. Pero también tienes que hacer algo más para ser salvo. Vamos a agregarle la circuncisión. No puede ser tan simple. Porque la religión siempre añade. Por eso creo que si hay que buscar tesoros en medio de este barro, si hay que entender algo bueno en medio de lo que está viviendo ahora el planeta, es esto. Que la religión siempre nos añadió y ahora el Señor nos quitó todo lo que añadimos. Nos quitó el control. Siempre añadimos. Aquellos judíos cristianos estaban tomando la salvación, que viene por medio de la fe en Jesús, solo por medio de la fe, y lo que hizo en la cruz, y le estaban añadiendo reglamentos. La circuncisión. Vamos a agregarle algo porque no puede ser que solo sea la cruz. Y crearon una ecuación que es algo así. Jesús más circuncisión igual a salvación. Ahora nosotros miramos eso y decimos, pero ¿cómo? Es una tontería. ¿Cómo alguien va a creer que porque se circuncida va a ser cristiano? Eso solo puede creer un judío. No, los judíos decían, aún los gentiles lo tienen que hacer, si no, no serán salvos. Y todas las generaciones y todas las culturas han sido tentadas a añadir algo a la ecuación. Todo lo hemos hecho. No agregamos circuncisión, pero decimos, bueno, Jesús más ser bautizado por inmersión. Eso es salvación, si no, no estás salvo. Jesús más haber participado de la Santa Cena, si no, no estás salvo. Jesús más votar por los republicanos o por los demócratas. Jesús y ser arminiano o calvinista. Siempre estamos agregando algo. Jesús, pero te tienes que congregar seguido. Y existen docenas y docenas de cosas con las que hemos intentado llenar ese espacio en blanco. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que le agregamos algo a la cruz, a lo que ya Cristo hizo, estamos mezclando ley con gracia. Estamos mezclando ley con gracia. Hechos 15 es un recordatorio de que la religión siempre tiende a complicar lo que Dios hizo sencillo. Siempre estamos intentando elevar una acción nuestra o una experiencia nuestra al estatus de ídolo, sumándolo a Jesús. Porque es la manera de tener control. Yo estoy ungido y tengo la unción porque pagué el precio. Entonces las ovejas miran al ungido como diciendo, bueno, él es salvo como yo, pero él pagó un precio aparte por tener unción. Entonces ponemos la unción al nivel de Jesús, al nivel de ídolo. Bueno, yo soy salvo como todo el mundo, pero cuido la sana doctrina. Aquí las mujeres usan la falda por acá y no se depilan, gloria al Señor. O sea, Jesús más mujeres no depiladas, salvación, es una locura. Bueno, nosotros creemos en la salvación, pero también creemos en la llenura del Espíritu. Y también le agregamos a la salvación la llenura del Espíritu. Si todo el mundo no grita y no hace racataca, entonces no hay verdadera salvación. Siempre estamos agregando algo a lo que es sencillo. Y cuando se cierran las puertas de la iglesia en esta temporada, la gente vuelve a la sencillez, porque ahora no, todo lo que añadimos no lo tiene. Le añadimos que tiene que congregarse, no puede. Bueno, síganos online. Le añadimos que tiene que sembrar y poner la ofrenda. Hay gente que no puede, literalmente, no tiene para comer. Le añadimos que además tiene que tener una célula en la casa, una reunión de hogar. No puede, porque no se pueden juntar socialmente. ¿Qué nos queda? La salvación. Lo que nunca debimos haberle añadido nada. Y dice la Biblia que después, dice en Hechos 15, después de mucha discusión, o sea que discutieron, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, escuchen, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio el mismo Espíritu Santo a ellos que a nosotros. Y no hay diferencias entre ellos y nosotros. Purificado por la fe los corazones de ellos y los nuestros. Dios usa a Pedro para decir, Dios no hace distinción entre los dos grupos. ¿Quién hace distinción entre la gente? ¿Quién? La religión. La religión siempre complica las cosas. Y también divide a la gente. Y también nos divide a los pastores. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? Lo único que nos va a salvar es la gracia de Jesús. Y creo que los que insisten poniendo un yugo, cargando a la gente, y en eso también hago una autocrítica, estamos levantando otra vez un muro que no es necesariamente el de Trump, un muro que Jesús derribó en la cruz.
El muro que separaba a los más puros de los no tan puros, a los samaritanos de los judíos. Entonces estos judíos legalistas estaban bloqueando el nuevo camino a Dios que Jesús había abierto cuando murió y resucitó. ¿Quieres